Toma asiento, iglesia. Continuamos el estudio de los frutos del Espíritu, amén. De los frutos del Espíritu, amén. No, es el fruto. ¿Cómo que los frutos? ¿No está atento? Esté atento. El fruto, no los frutos. Verá que la siguiente semana le hago otra vez para a ver si cae o no cae. El fruto del Espíritu. Continuaremos hoy con el estudio del fruto del Espíritu. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de la templanza y de por qué es tan importante recibirla como parte del fruto del Espíritu. Vamos a recordar un poco de lo que hablamos estos últimos 2 miércoles pasados, aleluya. Y lo que debemos recordar es que lo que nosotros conocemos como fruto del Espíritu Santo no es otra cosa que el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que conocemos como fruto del Espíritu es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo que no llega así, es algo que va llegando, es algo que va creciendo, porque el fruto no crece de la noche a la mañana. Primero tiene que crecer, eso lo vimos la semana pasada, amén. Crece el árbol, crece el tallo, después el tronco, las ramas, y de allí cuando las hojas han crecido ya comienza a dar el fruto. Y conforme vamos creciendo y conforme va pasando el tiempo y más nos sometemos al poder del Espíritu Santo, vamos viendo, vamos produciendo el resultado de esa obra, el fruto del Espíritu. Eso es lo que estuvimos hablando en otras cosas la semana pasada. Y comienza a verse ese fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu. Esta capacitación es necesaria para poder vivir según el Espíritu. ¿Se acuerda que vimos por la palabra en Hechos que decía que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Este poder es la capacidad que Dios nos quiere dar a través de su Espíritu para que vivamos en el mismo Espíritu y no según la carne. Porque si no está el Espíritu Santo no está en aquellas personas que no creen en Dios, que no se han arrepentido de sus pecados, de sus faltas. El Espíritu Santo llega en las personas cuando al escuchar la palabra de verdad y el buen evangelio se arrepienten, se humillan y creen en el nombre de Dios, creen en Jesús, su Hijo unigénito, que murió por nosotros, por nuestros pecados. Cuando eso sucede, cuando hay arrepentimiento, cuando hay fe en Cristo Jesús, llega el Espíritu Santo a tu vida. Y el Espíritu Santo, amén, comienza a obrar en nosotros. Y cuando más se somete, más obra, para que ya no vivamos según la carne. Cuando antes no teníamos a Cristo, vivíamos según la carne. Si el Espíritu de Cristo, si el Espíritu Santo no está en tu vida, tú no puedes vivir en el Espíritu. Solo puedes vivir en la carne. Por ello es necesario el Espíritu y el poder que nos da el Espíritu Santo para poder vivir en el Espíritu. Y la palabra dice un poco más atrás de lo que leímos en el verso 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿qué más dice? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Y fíjese que la lista del fruto de la carne es larga. Son muchas las cosas que en la carne, cuando las practicamos, nos impiden entrar en el reino de Dios. Sin Cristo, nosotros solamente tenemos capacitación para vivir según la carne. Sin su espíritu, nosotros no podemos vivir en el espíritu, solamente nos queda vivir en la carne. Y como vivíamos en la carne, amén. Digo vivíamos esperando que todos caminemos en Cristo Jesús. Amén. Ya no está ni el adulterio, ya no está ni la fornicación, ya no está la inmundicia, ya no está la lascivia, ya no está la idolatría, ya no está hechicería. Baje toda la lista. Y eso no debería de ser una práctica en nuestras vidas, porque tenemos el Espíritu Santo. Ahora, otra cosa es que aquel que recibe el Espíritu Santo no se somete al Espíritu Santo. Pero si usted se somete al Espíritu Santo, usted recibe esa capacitación, ese poder llamado fruto del Espíritu, para usted lograr vivir en el Espíritu y ya no según la carne. Porque el Señor en su palabra nos llama a nosotros a vivir en santidad. Y si nosotros queremos ver el reino de Dios, no podemos vivir según la carne, porque el resultado de la carne es el pecado. Y hay muchas clases de pecados. Nosotros no podemos pecar, no podemos practicar el pecado, porque entonces no hay santidad y entonces no se entra en el reino de Dios. No solamente necesitamos el Espíritu Santo, sino que recibiendo el Espíritu Santo, lo que debemos de hacer es someternos al Espíritu Santo. Si no hay sometimiento, no se verán visiblemente esos frutos. No se verán por ningún lado, ni por dentro y mucho menos por fuera. Aleluya. Ahora, ¿qué es la templanza? Hoy nos centramos en la parte del fruto que es la templanza. La templanza es el control de tus palabras, pensamientos o acciones. Los que practican la templanza tienen capacidad de controlarse a sí mismos y demostrar un completo dominio sobre sus emociones o sus sentimientos. Amén. La persona que tiene templanza, esa persona es la que se logra dominar. La palabra templanza también se encuentra en la Biblia como dominio propio. Entonces, templanza y dominio propio es lo mismo. Es la capacidad de que tú no te dejes impulsar por tus emociones, ni sentimientos, ni pensamientos, sino que tú eres capaz de controlar esas emociones, controlar esos sentimientos y que no sean las emociones o pensamientos influyendo en tus acciones, en tus palabras o en tus pensamientos. Tus emociones o sentimientos los gobiernas. Porque en el pasado sin Cristo, sin templanza en nuestra vida, nosotros cuando estábamos tristes actuamos de una manera, influenciados por la tristeza. Cuando teníamos ira, actuamos según esa ira. Cuando había, amado hermano, una emoción muy fuerte o estábamos platónicamente enamorados, nos dejábamos llevar por las emociones y actuábamos. Y el problema de este actuar es que en muchas ocasiones eso nos llevaba a tomar malas decisiones y nos hacían cometer graves errores de los que muchos nos arrepentimos hasta hoy. La templanza es un elemento vital para nuestras vidas. En nuestra forma de vivir sin Cristo hacíamos las cosas muchas veces, como le decía antes, guiados por las emociones y sentimientos sin ningún tipo de control. Ahora, nosotros que estamos corriendo
una carrera en dirección a la salvación, en las carreras, el corredor no puede correr a lo loco. Si a alguno le ha gustado correr alguna vez, la persona que corre no puede correr a lo loco. La persona que corre profesionalmente y tiene una meta, tiene que correr una larga distancia, no puede correr a lo loco. Porque uno podría pensar, bueno, pues el que más rápido corre y el que más acelera hasta llegar al final, pues ese es el que va a ganar. Pero eso no es así. Porque en una carrera de larga distancia, como la que nosotros tenemos, para llegar a la salvación, y digo larga distancia porque realmente no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que correr hasta de aquí 5, 10, 15 años hasta que Cristo venga o nosotros partamos con Él. Nosotros no sabemos el día de nuestra vida. Amén. Entonces la carrera es larga y no sabemos cuándo llegaremos a esa meta, pero tenemos fe de que llegaremos. Y por ello nosotros debemos de correr con sensatez. Porque si nosotros corremos demasiado, nos cansaremos y nunca llegaremos a la meta. Pero si nosotros corremos muy lento, todos nos van a adelantar y todos nos van a ganar y nos quedaremos de los últimos. Y tal vez acabe el tiempo de la carrera y no lleguemos. Y como no podemos correr demasiado rápido porque nos podemos cansar, nos puede ir demasiado revolucionado el corazón y nos puede dar un paro cardíaco, nos podemos quedar en medio camino, pero tampoco podemos correr demasiado lento. Debemos de buscar una forma de correr y dominarla y tener cierta mentalidad para no sobrepasarte ni para quedarte atrás. Porque lo importante de una carrera en larga distancia es el ritmo constante. Uno mide la respiración, va dando pasos firmes. Es necesario que nosotros tengamos dominio de nosotros mismos para no dejarnos llevar. Y eso es lo que Pablo, el apóstol, nos enseña en la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, verso 26. Primera de Corintios, unos libros más atrás, 9, 26 y 27, dice, mire, Pablo hablando de la carrera justamente, por eso yo le daba este ejemplo. Dice, así que yo de esta manera corro. Dice, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mira, dice Pablo, él como heraldo, heraldo significa mensajero. Y mensajero en este caso que anuncia el evangelio. Él dice, como heraldo, como mensajero, yo también corro esta carrera. Y dice, no corro como a la aventura. Eso es lo que yo le decía antes. No corre a lo loco, no corre sin pensar. Hay gente que quiere llegar, pero corre a lo loco, sin control, sin medida, y se acaba cansando. También dice otra comparación, yo golpeo, pero no golpeo al aire como loco, no. Hay gente, hermano, que cuando a veces, no sé si usted ha visto, a veces hay gente que se pelea y hermano quiere dar tanto golpe que no ve ni a quién le da. Y más le está dando golpes al aire que a la otra persona. Pues así está diciendo Pablo, él no actúa sin pensar, él no corre sin meditar antes lo que va a hacer, sin tener control, sin tener dominio. Y dice, sino que golpeando mi cuerpo, porque Pablo no quería que su cuerpo señoreara su ser. Entonces en esta carrera, para no perder la concentración, para no dejarse influenciar por la carne, él golpeaba su carne.
No de forma literal estamos hablando. Amén. No hace falta que usted coja y se pegue. Amén. Por si acaso le digo. Sino que de una forma simbólica, Pablo está diciendo: yo golpeo en enseñarle que esta carne no me puede dominar. Dígale que está a su lado: esta carne no me puede dominar. Mi carne no me puede dominar. Entonces Pablo decía: yo corro. ¿Cuántos corren aquí? 3. ¿Y los demás no corren? ¿Cuántos corren aquí? Y si usted corre, no puede correr a lo loco. Porque si no, usted no tuviera templanza. Usted tiene que tener templanza. Por eso, si usted quiere templanza, sométase al Espíritu Santo. Y Dios le dará templanza para que en la carrera que tenemos para llegar a la meta, que es la salvación, no corramos a lo loco. Y vayamos golpeando este cuerpo. Y cuando este cuerpo ya no quiera, uno ve y dice: uy, cuánto he corrido. Un descanso, no pasa nada. Un ratito que me siente aquí no me va a decir nada a nadie. Uy, es que siento que me falla una pierna. Uy, es que siento que me pica aquí, mejor me rasco, me voy a quedar un momento, no me viene nadie, me voy a dormir por allí en un matorral. Pero eso es lo que le dice su cuerpo. Pero para no hacerle caso a su cuerpo, él se golpea el cuerpo para que el cuerpo no pueda dominarlo. No lo pueda gobernar. Y dice aún: y lo pongo a servidumbre. Queriendo decir que ese cuerpo lo tiene como si fuera un esclavo. Pablo decía que iba a asegurarse que su cuerpo era un sirviente. Y su hombre interior era el dueño. Los deseos de su carne, de su cuerpo, no lo iban a gobernar sobre él mismo. Lo que había en el conocimiento, en la plenitud que había recibido Pablo en el hombre interior acerca de Cristo, acerca del poder, acerca de la gloria, acerca de la majestad de Jesucristo, acerca de la misión de Cristo aquí en la tierra, su amor y su salvación que nos ha ofrecido a todos nosotros. Ese hombre interior es el que gobernaba a Pablo y no su cuerpo. El dueño era el hombre interior y el hombre interior le decía al cuerpo: mira, actúa así como te estoy diciendo. ¿Amén o no amén? Porque a veces nos hemos dejado llevar por el hombre exterior y no por el hombre interior. ¿O acaso no hemos recibido alguna vez una lección? Miren, muchos hijos, por ejemplo, que vieron como su papá o con su mamá abandonaron la casa por irse con otro hombre o con otra mujer, dicen: yo no voy a hacer eso, porque yo sé que eso está mal, yo lo he vivido. Y el hombre interior es consciente de que eso está mal y que no lo quiere hacer. Pero llega un día que por alguna razón se enamora de otra persona, él teniendo ya su pareja, su esposo, su esposa, y se deja dominar, aun cuando sabe lo de dentro que está mal. Las emociones actúan por encima de la razón. ¿No nos ha pasado eso? ¿No nos ha pasado que a veces nosotros teníamos la mente segura de que algo teníamos que hacerlo de una forma, pero nuestras emociones nos han dicho hazlo de otra? Eso es lo que dice Pablo, que no quiere que le pase. Si yo sé que tomar algo, comer algo me va a sentar mal, pero aún así me lo como, es por causa de que no tenemos dominio. ¿Sí o no? Ahí no dice habla papá, gracias Señor. Es que no hay dominio. Entonces nosotros tenemos que aprender a dominarnos. Y cuanto más nos sometamos al Señor, más tendremos dominio de nosotros mismos. Amén. Pablo así lo está enseñando aquí. A veces me han preguntado en alguna ocasión,
si es pecado beber vino. Y eso es algo que tal vez un día, en un futuro cercano podemos hablar. Ya he hablado de esto antes, pero podemos hablar en un futuro. Lo que le puedo decir con seguridad es que la Biblia da muchos motivos para desaconsejar el tomar vino. Y uno de esos es el siguiente que yo le voy a dar. Este se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 18. Más adelante. Estábamos en Gálatas, pase Gálatas, se encuentra con Efesios, capítulo 5, verso 18. Y dice aquí, 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed lleno ¿de qué? Del Espíritu. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. En otras versiones dice, no toméis vino. ¿Por qué no dice la palabra esto? Si es tan importante tener templanza para correr esta carrera, si es tan importante tener dominio propio para no vivir en la carne, sino dejarse llevar y guiar por el Espíritu Santo, es contradictorio que nosotros tomemos vino o alcohol. ¿Por qué? Porque el vino o el alcohol hacen contrario a lo que es la templanza. Porque la persona que bebe alcohol, bebe vino, la razón deja de dominarlo y comienza a dominar el cuerpo. Porque, amado hermano, ¿cuántos en el tiempo pasado, tal vez no decíamos, yo no voy a llamar a esta persona, nos tomamos 2, 3 vasos, copitas, como usted lo llame, jarras, y a los 20 minutos ya lo estaba llamando? Amén o no amén. Porque el alcohol precisamente te hace perder la templanza y el dominio. En ese momento no tienes claridad en tu mente y actúas influenciado por el alcohol y por la carne también. Entonces, tomar alcohol o tomar vino es contradictorio a la templanza, por lo tanto no es algo que deberíamos consumir. Porque lo que usted quiere es tener templanza, lo que usted quiere es estar sobrio para actuar con cordura bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso dice, antes bien sed llenos del Espíritu. Tú no quieres ir a lo loco, tú lo que quieres es que te guíe el Espíritu Santo. Para estar en lo loco mejor estabas antes y hasta más loco estabas. Ahora lo que tú quieres es tener claridad para tomar buenas decisiones en Dios, para no dejarte llevar por tus emociones, sentimientos, sino por la palabra, sino por su Santo Espíritu. Ahora tú lo que quieres es no cometer los mismos errores que cometiste en el pasado. Aún lo repetiste 2, 3, 4, 5 veces, ya no quieres hacerlo más, pues ahora te estás dejando llevar por el Espíritu Santo, por Dios y por su palabra. Entonces por eso Pablo dice, mira, antes bien sé lleno del Espíritu. Y ahora dice, mira, lleno del Espíritu, ¿sabes qué tú vas a hablar? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero eso tú lo puedes hablar cuando tú estás en el Espíritu. Porque cuando tú te juntas con gente de la carne, tú me vas a decir que tú hablas cosas del Espíritu. Cuando tú te juntas con la gente que es tuya de la carne, me vas a decir tú que tú hablas cosas del Espíritu. Mira, tú hablas de la vecina, de la prima de tal. Tú hablas de esto, tú hablas de lo otro, de lo pasado, de la fiesta que te pegabas. Tú hablas de la moda, tú hablas de la famosa, tú hablas de la famosa.
Pero cuando uno está en el espíritu, uno habla cosas del espíritu. En la carne, cuando cantábamos lo que estaba de moda en su tiempo, o en los tiempos actuales. Pero cuando uno está en Dios, ¿qué canta? Himnos, cánticos espirituales. Y uno canta y alaba al Señor en sus corazones. Eso es lo que a ti te da por dominio el Espíritu Santo. Amén. Entonces es contradictorio beber vino o alcohol porque nos altera física y mentalmente. Esto es justo lo contrario a lo que queremos tener como cristianos. Es por eso que el texto nos dice que es mejor estar llenos con el Espíritu Santo. Y si usted se acuerda de lo que leíamos antes, en el fruto de la carne, la borrachera es parte del fruto de la carne. Por tanto, el ingerir alcohol no puede ser parte de la gente espiritual. Eso es parte de la gente carnal. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí está claro. Lo que nace de la carne, carne es. No hay que llamarlo espiritual. Hay veces que tratamos nosotros de entrelazar las cosas para algo de la carne, llamarle no tan de la carne, sino del espíritu. O decir, no es tan malo. Pero no es así. Usted no puede llamar blanco a lo que es rojo, ni puede llamar verde a lo que es azul. Usted, lo que nace de la carne, usted no le puede decir del espíritu, es de la carne. Y lo que viene del espíritu es. Allí no puede haber error ni puede haber duda porque eso está claro. Ahora, mi hermano, dejando en claro qué es la templanza, dejando en claro por qué usted la necesita, dejando en claro, amado hermano, su utilidad, vamos a ver algunos ejemplos dentro de la palabra acerca de la templanza. Y lo haremos primeramente con el libro de Proverbios capítulo 12, verso 16. Usted sabe que hoy a usted le toca abrir mucho la Biblia. Amén. Los que vienen los días miércoles comienzan a aprenderse dónde están todos los libros. Si le cuesta, siga viniendo los miércoles porque va a ir aprendiendo. Proverbios 12, 16. Bendito sea el Señor. Doce, 16. Amén. Dice así. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y mire, ejemplos de templanza. La gente que se deja dominar por su ira, esa persona no tiene templanza. La persona que cuando se airea no se contiene, no se detiene, sino que, amado hermano, la mente se le revoluciona y, amado hermano, se le vienen todas las malas palabras que se acuerda y salen más rápido de lo que usted pueda pensar. Cuando tú actúas, te da por golpear, te da por tirar las cosas, te da por ponerte violento, hermano, que ni siquiera tú comienzas a pensar que solamente actúa. Esa persona no tiene templanza. No tiene templanza solamente la persona que tiene ira, sino más bien la persona que tiene ira y no se controla. Porque, amado hermano, dice así mismo el pasaje, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Hay personas que se airean, pero no actúan de acuerdo a su ira. Se pueden enfadar, molestar, pero se tranquilizan, intentan dominarse, ponerse serenos, y allí es cuando actúan. Ya no con la ira, sino con tranquilidad.
Eso es templanza. Airarse es normal, porque hasta Jesús se airó en la palabra cuando vio a los mercaderos dentro del templo del Señor y los echó y les lanzaba sus cestos y sus animales y sus cosas en venta. Ahora, la ira, cuando nos gobierna y actuamos desmedidamente, allí es cuando falta la templanza. Cuando hay templanza, pese a que te ireas, tú eres capaz de dominarte. Tú eres capaz de tranquilizarte y actuar, hablar, pensar de acuerdo, amén, al hombre interior, de acuerdo a la palabra, de acuerdo al Espíritu Santo. Otro ejemplo de templanza es lo que nos dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19. El libro de Santiago está al final de la Biblia prácticamente, después del libro de Hebreos, capítulo 1, verso 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Fíjese. La palabra de Dios nos dice que usted tiene que ser pronto para oír y tardo para hablar. La persona que carece de templanza hace lo contrario. Medio va escuchando y ya salta y ya comienza a hablar. Medio tú le vas diciendo y ya comienza a gritar, a alzar su voz. Pierde la tranquilidad. Pero la persona que tiene templanza es capaz de escuchar todo el discurso y entonces piensa lo que va a hablar. No habla directamente, sino que primeramente piensa, medita antes de hablar. Y esto es algo que no solamente usted lo tiene que tener cuando se enfada, porque normalmente uno comienza a hablar a lo loco cuando se enfada o se molesta, sino cuando vienen a ti a contarte el chismecito del día y solamente por lo que te contaron tú sacaste todas las conclusiones y actuaste y hablaste sin saber. Pero la persona que tiene templanza, cuando algo le cuentan, cuando algo le dicen, lo analiza y piensa con cordura antes de decir una palabra, antes de actuar. Eso demuestra una persona con templanza. La persona que no tiene templanza habla sin pensar. Y allí es cuando metemos la pata, ¿verdad que sí? Cuando a veces, pum, se nos viene un pensamiento de la mente y sin darnos cuenta le hemos dicho. Y a veces nos damos cuenta y andamos con ese pensamiento que hemos dicho mal todo el día, o a veces nos damos cuenta hasta que alguien nos viene a llamar la atención por lo que dijimos. Así es, cuando usted tiene templanza, usted se hace pronto para oír, tardo para hablar y aún más tardo para airarse. Amén. Dentro de este mismo punto, más adelante en el libro de Santiago mismo, capítulo 3, verso 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire, la palabra dice que la persona que tiene el nivel más alto de templanza es aquella persona que no ofende con palabra. Porque el mismo apóstol Santiago en esta carta dice que es prácticamente imposible no ofender con nuestras palabras. Es prácticamente imposible. Todos en alguna ocasión sin querer ofendemos. ¿Sí o no? A veces no hay mala intención, pero ofendemos. ¿Sí o no? Por eso la palabra dice que si alguno de nosotros no ofendiera con nuestra boca, con nuestras palabras, esa persona sería perfecta.
capaz de refrenar todo el cuerpo. Esa persona tendría un completo y total dominio de su ser. Tendría un completo y total dominio de su cuerpo, de su mente, de su razonamiento, de su ser, de su carne. Pero aún nos falta cuando nos damos cuenta de que aún a veces decimos cosas, a veces pensándola, otra vez no, sin pensar, y ofendemos o hablamos cosas que no debemos. Entonces aún tenemos que someternos más para ir refrenando la lengua, para alcanzar esa medida de perfección. Amén. Seguimos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mire, aquí la palabra está diciendo lo siguiente, no dice que no duerma. Si no, hermano, nos moriríamos sin dormir. Aquí lo que Pablo está queriendo señalar en esta carta, que no durmamos en un sentido simbólico, no literal, en el sentido de que no nos descuidemos, no nos durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Velar es estar vigilante. La persona que está atento y vigilante, esa persona es una persona que con pleno conocimiento o con un gran conocimiento de lo que sucede a su alrededor, actúa con bastante dominio y templanza. Es una persona que además, si es sobria, es decir, si se sabe, si no está alterada, si es una persona que es segura de tratar, en el sentido de que es una persona que se gobierna a sí mismo, es una persona que no se ha habido alterada sus emociones, sus sentidos, con ninguna otra cosa. Esa persona es sobria, esa persona tiene templanza. Si usted es una persona que está atenta, está vigilante y encima es sobria, eso es un grandísimo ejemplo de templanza. Claro, yo puedo tener conocimiento, pero si yo no estoy atento, si yo me dejo dominar por mi carácter, por mis emociones, por mis sentimientos, de nada me vale velar, porque me voy a dejar influenciar por cosas que no son dentro de la razón, sino que las emociones vienen y van, las emociones van cambiando, las emociones, amados hermanos, dependen muchas veces de nuestro estado de ánimo, de nuestro día. Hay gente que cambia de ánimo porque llueve, hay gente que cambia de ánimos cuando hace sol, hay gente que cambia de ánimos, amados hermanos, si hace calor, si hace frío, todo va cambiando. Entonces, el ánimo, las emociones, los sentimientos no nos pueden gobernar. Debe de gobernarnos la razón, debemos de estar sobrios. Por tanto, nosotros tenemos que hacer así, como la palabra habla de la parábola del siervo vigilante, que el siervo estaba allí esperando, amén, a que llegara su señor, y hizo una noche de vigilia, y siguió porque vio que no llegaba, vio que no venía, la segunda, la tercera, hasta cuarta, quinta, no sabía cuándo iba a venir, pero él tenía que vigilar, hasta que el señor un día llega a la casa y lo encuentra despierto. Y nosotros tenemos que ser de la misma manera. Nosotros tenemos que estar siempre apercibidos, vigilantes, siendo conscientes de cómo estamos caminando en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Cristo, aprendiendo de la palabra, orando, clamando, y estamos esperando al Señor. Mucha gente se ha venido a desanimar porque lleva 30, 40 años en el Evangelio y ve que Cristo no viene, y ya han dejado de seguir a Cristo porque no viene Cristo aún. Pero usted y yo seguimos clamando, seguimos orando, seguimos vigilantes porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá nuestro Señor, pero algún día llegará y nos tiene que encontrar preparados, despiertos, vigilantes. Amén. Por tanto, no nos durmamos. Dígale que está a su lado, no
nos durmamos. Demos un fuerte aplauso al Señor. Primera de Corintios 6:12. Primera de Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré, ¿qué dice? Dominar de ninguna. Fíjate lo que dice la palabra. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son convenientes. Yo tengo que ser consciente de qué cosas, pese a que yo pueda hacer por poder, por posibilidad, no todas me son convenientes. Yo puedo hacer muchas cosas, pero yo he de pensar más que si lo puedo hacer, si me conviene. Tú como hijo de Dios no deberías de estar preguntándote si yo debo de hacer esto o yo debo de hacer lo otro, si yo puedo, si no puedo. Sino más bien tú tienes que pensar, ¿me conviene? ¿Me va a ser de edificación? ¿Me va a ser de bien? Eso es lo que yo tengo que hacer. Porque yo no me puedo dejar dominar. Porque a pesar de que yo las puedo hacer, yo no me puedo dejar dominar por ellas, porque si yo sé que no me son de conveniencia, mira, mejor de lejos. Eso es lo que hace la persona que tiene templanza. Porque como yo puedo hacer esto, como yo puedo hacer lo otro, como yo puedo hacer aquí, como yo puedo hacer allá, y la palabra no me lo prohíbe, y la palabra no me lo contradice, y la palabra no es que esto y lo otro, yo lo hago. Pero, amado hermano, a veces nosotros tendríamos que ser más conscientes y seríamos hombres, amado hermano, con mejor entendimiento y con mayor templanza. Cuando en vez de estar pensando si yo lo puedo o no lo puedo hacer, yo pensara si me es de conveniencia hacerlo o no. En vez de estar discutiendo, en vez de estar, amado hermano, luchando si lo puedo o no lo puedo hacer, mejor cuestiónate y diste, ¿me es de conveniencia? ¿Me es de conveniencia? ¿Me hace bien? ¿Me ayuda a seguir a Cristo? ¿Me ayuda a caminar? ¿Me edifica? ¿Pone en riesgo mi santidad? ¿Pone en riesgo mi salvación? ¿Pone en riesgo mi condición, mi testimonio? Si no me pone en riesgo, pues hazlo. Si no me hace de mal, si no afecte mi obediencia, si no afecte mi santidad, si no afecte mi sometimiento a Dios, pues hazlo, porque tiene libertad de hacerlo. Ahora, si va contra la palabra, si voy a dar un mal ejemplo, si no me va a hacer edificación, si me puede provocar que peque, si me lleva a un mal lugar, no lo hago. Y así quiera, yo no lo hago porque no me puedo dejar dominar. ¿Entendió o no entendió? ¿Amén o no amén? Amén. Por eso en vez de venirme a preguntar a veces, pastor, ¿será que yo lo puedo o no lo puedo hacer? Antes de venirme a preguntar, yo se lo respondo sin ningún problema. Pero pregúntese a usted mismo, ¿me conviene o no me conviene? Y ya si usted está entre dudas, véngame y pregúntemelo. Pero antes de eso, pregúntese si lo que usted está haciendo le conviene según la palabra y el conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios, o no le conviene. Porque yo sé que hay cosas que puedo hacer y aún no las hago porque sé que no me convienen. Amén. Eso es tener templanza, hermano. Eso es tener templanza.
Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y esto también es parte de la templanza. Porque el que tiene templanza, aún tiene templanza para controlar sus pensamientos. ¿No nos pasa que conforme vamos escuchando la palabra y va creciendo el temor, y a veces pensamos algo que no es bueno, decimos nosotros mismos, no, esto no lo voy a pensar? Y uno trata de borrarlo de su cabeza. ¿Sí o no? Eso es templanza. Porque si de repente yo he tenido una mala situación con un hermano o he visto algo malo y en vez de estar pensando en eso, uy, que el hermano, que la hermana hizo esto, lo otro, tal y cual, mira, yo mejor lo saco de mi mente. Usted lo borra de su cabeza. Entonces, usted dice, en vez de poner ese pensamiento y me quedarme con la mente en blanco, traigo buenos pensamientos y me pongo a orar. Vengo a pensar en la palabra. Vengo a pensar en algo de Dios. Vengo a pensar en algo de edificación. Vengo a pensar en algo productivo. Vengo a pensar en algo bueno, en algo bonito. No tiene que ser siempre algo de la palabra. Amén. Porque no somos tan religiosos de decir, ay, no es que yo solamente pienso en Dios día y noche, ¿no? Obviamente también como seres humanos pensará usted en su esposo, en su esposa, en su familia, en sus amigos, en los buenos momentos, en una bonita experiencia, en un recuerdo agradable. Claro que sí. Pero traiga lo bueno a su mente, no lo malo. Eso es tener templanza. Traiga lo bueno. No es que todo me va a salir mal. Es que nada va a cambiar. Es que nada va a mejorar. Es que todos los días lo mismo. Esos no son buenos pensamientos. ¿Yo qué hago? Lo saco. Ya lo he dicho, cuando tengamos esos problemas con la batalla en la mente, lo que usted y yo debemos de hacer siempre es traer la palabra de Dios. Cuando tengamos estas luchas de que no puedo, de que no esto, de que no alcanzo, de que no estoy bien, no estoy agradable y todo eso, uno traiga los pensamientos a Cristo, los pensamientos de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos más que vencedores. Nada me podrá apartar del amor de Cristo. Y traigo esos versos, esos versículos preciosos a mi vida. Y venzo. Y así logro mantenerme con templanza y tener esos buenos pensamientos. Porque yo en lo bueno, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso yo debo de tener a mi mente. Amén. Y lo siguiente está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Al 21 vamos a leer, hasta el 21. Dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Mire lo que dice aquí la palabra, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Porque cuando yo menosprecio las profecías, yo apago el espíritu. Yo no las puedo menospreciar. Pero, dice la Biblia después, examínalo todo. Retener lo bueno. ¿Qué pasa, hermanos? Hay gente que está día y noche mirando en YouTube o en las redes sociales profecías. Y se pone a mirar la profecía de aquí, profecía para Ecuador, profecía para El Salvador, profecía para Haití, profecía para los Estados Unidos, profecía para las naciones, profecía para Europa, profecía para las mujeres, profecía para las cárceles, para el presidente, para
Todo el mundo, profecía. Y uno como dice profecía, todo me lo creo. Porque parece de Dios la persona, porque grita bonito, porque se lo ve serio, porque va bien vestido y la imagen que representa parece de Dios. Yo digo, es que eso tiene que ser de Dios. Pero eso no es tener templanza. A veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que oímos, por las emociones, por los sentimientos. Y eso a veces hace que yo tome algo que no es de Dios y piense que es de Dios. Por eso la palabra en este punto de la templanza nos dice, mira, no apagues el espíritu, no menosprecies las profecías. Las profecías están ahí por algo. Dios las permite. Pero tú examínalo todo. No te dejes llevar, lo que te digan, examínalo. No te dejes llevar porque cualquier cosa que te pueden decir, tú te la puedes creer y pensar que es de Dios. Por eso examínalo todo. Por eso aquí enseñamos eso. Dios puede hablar y Dios sigue hablando en los tiempos de hoy. Dios aún habla, amado hermano, y usa profetas y siervos de Dios para hablar. Pero tú examínalo todo. Valóralo. Porque si no, podemos caer en la trampa del enemigo. Usted y yo en esa templanza, usted no se tiene que dejar llevar por las emociones y los sentimientos, sino que usted con sensatez debe de poner claro si lo que le hablaron, si lo que le contaron está en base a la palabra, si la persona que me habló está viviendo conforme a la palabra de Dios, si es una persona que vive en santidad, si lo que está, amado hermano, hablándose verdaderamente se está cumpliendo en mi vida, o es algo que yo creo que está en mí, o a lo mejor no, o a lo mejor sí, pero igual lo recibo. No, hermano. No, hermano. Entonces usted tiene que aclararlo todo. De repente le viene alguien y le dice, no, es que usted está en pecado, no sé qué, y uno está caminando en santidad, en obediencia, y uno, claro, para no contradecir, dice, sí, estaré en pecado, ¿qué será? Pero yo me lo examino todo. O a lo mejor te va a venir alguien y decirte, no, es que mira, Dios ha visto que has estado orando, y has estado clamando, y has estado buscando al Señor, y el Señor te va a dar respuesta. Y uno emocionado, amén, 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 amén. Todo lo recibo en el nombre de Jesús. Y no lo examina. ¿Sabe por qué no lo examina? Porque la semana ni ha orado, ni ha leído la palabra, ni ha buscado de Dios, ni ha dado las rodillas, y lo recibe. ¿Cómo es eso? Si te está diciendo el Señor, ha visto que has estado orando, doblando tus rodillas, has estado clamando, y si ni oras, ni has doblado tus rodillas, ni has clamado al cielo, ni nada, hermano. Tú tienes que ser realista contigo mismo. Y si yo estoy mal, estoy por los suelos, pues yo tengo que, de parte de Dios, ser consciente, ¿no? Que Dios no se va a confundir. No vas a pensar, no sabrá que, será que es mi hermanito que está al lado que le quería decir esta palabra, porque yo no estoy orando. ¿Sí me entendió? Entonces, usted tiene que examinarlo. Usted tiene que tener claridad en ciertas cosas, hermano. No dejarse influenciar por las emociones, sentimientos o por ninguna cosa que parezca de Dios, que tal vez, amado hermano, no lo sea y nos pueda llevar a un error. Mi hermano, para acabar ya este estudio de hoy acerca de la templanza, hemos aprendido bastante. Pero para que nosotros acabemos y nos quede claro la importancia de la templanza dentro de nuestras vidas, en la palabra de Dios, siempre que Dios habla a los líderes o Pablo escribe con respecto a cómo tiene que ser un líder, la Biblia siempre habla que la persona tiene que siempre tener prudencia, sobriedad y lo que hablamos, dominio propio o templanza, que es lo mismo. Por ejemplo, dice en 1 Timoteo 3, 1 y 2, lo voy a leer rapidito, amén. Voy a leer unos cuantos porque tengo algunos y les voy a leer rapidito algunos de los textos. 1 Timoteo 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispo significa pastor. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Aquí, por ejemplo, está hablando del obispo. El obispo es el pastor, amén, o el líder de la iglesia. Esa persona, dice la palabra, que tiene que ser prudente.
tiene que ser sobria. Es una persona que, amado hermano, tiene que tener templanza, porque si una persona lidera y sin templanza, amado hermano, cuando él se descarríe, cuando él se deje llevar por las emociones, va a llevar al pueblo sujeto a esas mismas emociones. Y eso es un peligro. La palabra dice, por ejemplo, a los mismos diáconos, en el mismo capítulo, en verso 8, dice: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de dar ganancias deshonestas. Los diáconos no deberían de ser dados al mucho vino. Por lo mismo, porque los diáconos también eran una figura de liderazgo. Amén, que establecieron para ayudar a las viudas, ayudar a los necesitados, para ayudar a ciertas áreas de la iglesia que estaban necesitadas. Entonces el diácono no podía ser una persona que esté influenciada por el alcohol, tenía que tener sobriedad, dominio propio sobre sí mismo. El verso 11 dice: las mujeres a sí mismos sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. A la mujer también se le enseña a que sea sobria. Amén. Lo mismo en el libro de Tito nos enseña la palabra, en Tito 1 del 7 al 8, a ser sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. En Tito 2, el versículo 2 y el 6 también enseña a ser sobrios, prudentes. Y los jóvenes también enseñan la palabra a ser prudentes. Las ancianas debían de ejercer dominio propio para que pudieran enseñar a las jóvenes a ejercerlo también. Eso está en en Tito 2 del 3 al 5. Constantemente la palabra, ya sea a los jóvenes, ya sea a los adultos, ya sea a los ancianos. Obviamente a los niños no se les puede pedir que tengan dominio propio porque son niños. Pero ya al joven, ya al líder, ya al creyente, ya al hombre, ya a la mujer, da igual quién sea, todos deben de tener dominio propio. Todos, hermanos. Es por eso que Dios, entre los elementos que componen el fruto del Espíritu, tuvo que darnos esa templanza. Porque esa templanza no la teníamos. No la podemos alcanzar si no es bajo el poder y la obra del Espíritu Santo. Ahora, sométase y usted la va a tener. Aún digo, es que no la tenemos, aún me falta, aún, amén, puede ser, sométase más. Sometámonos más y vamos a ver que vamos a tener templanza. En lo que antes no podíamos decir que no, ahora podremos decirle que no. En lo que antes, amado hermano, no teníamos capacidad de callarnos, que nos contaban un chisme y, amado hermano, nos salía por las orejas el chisme de lo que queríamos decir. Parecíamos esas ollas que, amado hermano, a presión, que ya están por salir todo el aire, así estábamos. Ahora tendremos templanza. Tenemos control, tenemos dominio. Es que yo no sé, pastor, si lo que puede o no se puede hacer esto o lo otro. Mejor pregúntate si te conviene. No me conviene, entonces no lo hagas. Ya no me voy a preguntar más si lo puedo o no lo puedo hacer, sino más bien me voy a preguntar si me conviene. Voy a primeramente a escuchar y luego voy a hablar. Y no me voy a dejar llevar por la ira. Voy a ser una persona que va a estar siempre sobria, va a estar vigilante. Esas son cosas que tienen que estar presentes en aquel creyente, en aquel cristiano que tiene templanza. Y sobre todo, porque no queremos vivir según la carne. Y la lista, si usted no se acuerda, ahí la tiene en Gálatas 5, 22 creo que es. Ahí usted verá los frutos de la carne o el fruto de la carne. Y si alguna cosa está dentro de su práctica, usted no está en el espíritu, está en la carne aún, le falta. Tiene que corregir eso. Pídele a Dios templanza. Sométase a Dios para que Dios le dé templanza y se vea el fruto del espíritu crecer en usted. Para que usted pueda rechazar lo que no es de Dios en su vida. Para que usted le pueda decir no a esta carne, que esta carne muchas veces nos quiere gobernar y usted le pueda decir no. Que sepamos correr la carrera con paciencia. Vamos a correr la carrera no a la locura, sino con sobriedad, con sensatez, sabiendo que estamos dando bien cada paso y entonces veremos crecimiento espiritual dentro de nuestras vidas. Amén. ¿Hemos aprendido? Gloria a Dios. Póngase de pie.